Bueno, pues nada, pues buenas noches de nuevo a todos por darse cita a esta, a esta la sexta, a esta la sexta reunión del seminario, tampoco eso es lo que quería hacer, a esta la sexta reunión del seminario sobre la teoría política de Antonio Gramsci. Eh, ¿Verdad? Ya estamos un poco bajando la cuesta en términos del seminario. Yo entiendo que quizás tengamos dos sesiones más la semana que viene y después la de arriba. Y si hiciera falta otra más, pues la hacemos. Yo no sé, whatever, no. Nada me detiene y nada nos detiene de reunirnos si queremos reunirnos al respecto. Pero yo sí les confieso que ya voy pensando en posibles autores o autoras o temas para un segundo seminario organizado, ¿no? Bajo esta sombrilla de aquella institución sin fines de lucro que yo fundé en el 2006, que incorporé más bien en el 2006, que es llamado el Centro para el Estudio de la Democracia. Espero que se animen, incluso si tengo bien pensado las opciones, igual se las planteo por Facebook, por el grupo de Facebook cerrado, para que emitan opinión de si tienen alguna preferencia, lo que sea. Miren, hoy vamos a girar en torno al mismo tema que hemos estado tratando las últimas dos clases, las últimas dos reuniones del seminario. Eh, Obviamente, no en el sentido de que vamos a repetir ni que vamos a redundar, que, pues, ustedes recordarán que lo que se estuvo planteando hace 2 semanas no fue exactamente lo que se planteó o se estuvo planteando la semana pasada, aunque giraba sobre el mismo tema. O sea, que un poco lo que seguimos es sobre un mismo fenómeno, en este caso específico, la concepción del Estado integral en Gramsci y su concepción del ejercicio del poder a través de la práctica de la hegemonía. Lo que hemos estado haciendo, para un poco hablar en hegeliano, hemos estado añadiendo determinaciones al mismo fenómeno. O sea, que estamos girando sobre el mismo fenómeno, pero le estamos añadiendo matices, perdón, mayores matices cada vez, mayores determinaciones, ¿no? Mayores elementos que ayudan a explicarlo y a entenderlo mejor. Eh, el martes pasado ya el martes pasado llegamos a qué? Llegamos a hablar ya más en detalle sobre la práctica de hegemonía. Dimos algunos ejemplos, ¿verdad? Bastante concretos sobre qué implicaba ese cultivo continuo del consentimiento activo, al menos pasivo de la gente. ¿Verdad? Hablamos de la prensa, hablamos de las escuelas, hablamos de las universidades, hablamos de los clubes profesionales, hablamos de los sindicatos, hablamos de las iglesias, ¿verdad? Todas estas instituciones que uno asocia con labores educativas, formativas, intelectuales, ideológicas, culturales. Pero también hacia el final de la sesión insistimos de que si bien hay siempre un énfasis, o tiende a haber cierto énfasis en que que la práctica del poder de la hegemonía en Gramsci tiende a favorecer la cuestión de la cuestión ideológica y cultural, pues también se insistía en que hay un elemento, pues, que puede haber elementos materiales a través de los cuales uno consigue el consentimiento. Es decir, bienes materiales, concesiones hechas económicas por parte de la clase dominante a través del Estado, pues son formas a través de las cuales pues, los menos aventajados o los grupos subalternos, pues también se permiten consentir o aceptan de manera activa o pasiva, digamos, determinado estado de situación. Ok. Eh, ok, a ver cómo. Ahora vamos a añadir a este juego, a este asunto de la hegemonía, y a la práctica del poder a través de la hegemonía, vamos a añadir dos conceptos: el concepto de intelectual orgánico y el concepto de intelectual tradicional.
Eh, obviamente, ¿verdad? Vamos, digamos lo más obvio, pero pues vamos a parar por ahí. Para Gramsci, cuando Gramsci habla de intelectual orgánico, o aún cuando habla de intelectual en sentido tradicional, o intelectual tradicional, no está haciendo alusión o referencia a estas personas o estos individuos con grandes culturas enciclopédicas, ¿no? Con aquella gente que, ¿verdad? Que tiene mucho conocimiento, bien preparada académicamente, etcétera. Es decir, lo que comúnmente uno entiende como intelectual. Es decir, no es la capacidad necesariamente de preparación mental, o sea, me refiero de contenidos y demás, de sabiduría, de conocimiento, lo que hace un intelectual intelectual. Para Gramsci, un intelectual cumple la función de una especie de pega o pegatina social. Es decir, para decirlo en una de sus múltiples expresiones en los cuadernos, para Gramsci un intelectual es aquel que cumple la función de ayudar a plasmar o a dar solidez a relaciones sociales, particularmente en contextos en donde esas relaciones sociales, esas relaciones sociales están entrecruzadas por múltiples relaciones de poder y fundamentalmente por la relación de poder de explotación económica por parte de la burguesía, de los grupos subalternos. O sea, para decirlo de otra manera, tú no necesitarías múltiples suplementos, entre ellos los llamados intelectuales de Gramsci. Tú no necesitarías múltiples suplementos para hacer que lo social se reproduzca y tenga estabilidad si no fuera porque lo social para el marxismo está montado sobre una falla. ¿No? ¿A qué me refiero? O sea, para el marxismo, creo que lo decía, lo comentaba una de las últimas reuniones, ¿verdad? El poder fundamental para Marx no es aquel que se da, digamos, dentro de dentro de determinadas relaciones, como si la sociedad fuera un tablón de juego, y entonces dentro de ese tablón de juego es que se dan las relaciones de poder, sino que ya de entrada, la constitución de ese tablón de juego que llamamos sociedad, ya es always already, es siempre ya el producto, el resultado de la imposición de unas relaciones de poder entre la clase económica dominante sobre la clase subalterna. Que dentro de ese tablón de juego que llamamos sociedad, perdón, se dan tantas otras relaciones de poder, pues claro que sí. Pero la sociedad, lo que llamamos sociedad en general, ya siempre es el producto de una relación de poder constitutiva, precisamente de lo social. De manera tal que si la sociedad está construida sobre una falla, ¿verdad? Que es el antagonismo de clase, digamos, para Marx por lo menos, que si la sociedad está construida sobre una falla, pues necesita de múltiples suplementos que le ayuden a que se le provee, a que se le dé estabilidad y que ayuden a reproducirla. Entre esos tantos elementos que ayudan a reproducir lo social, un determinado estado de situación, que siempre decir un determinado estado de situación donde unos dominan y otros son dominados, pues ahí viene a jugar un papel lo que Gramsci llama los intelectuales. Okay. Gramsci, voy a citar del primer párrafo del cuaderno 12, que en la selección de texto de la antología que editamos para Callejón, estamos hablando que es en la página 80. Gramsci dice así, y leo en voz alta. ¿Son los intelectuales un grupo social autónomo e independiente? ¿O bien cada grupo social tiene su propia categoría especializada de intelectuales? El problema es complejo por las variadas formas que ha adoptado hasta ahora el proceso histórico real de formación de las diversas categorías intelectuales. Las más importantes de estas formas son dos. Primero voy a hablar de los intelectuales que él llama orgánicos, en sentido orgánico. Número uno, cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo orgánicamente
una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, ¿verdad? Esa clase social o ese grupo social, no solo en el campo económico, sino también en el social y político. Dos puntos. El empresario capitalista crea junto con él al técnico de la industria, al científico de la economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. Hay que observar el hecho de que el empresario representa una elaboración social superior, ya caracterizada por una cierta capacidad dirigente y técnica, o sea, intelectual. Debe tener una cierta capacidad técnica, además de la esfera circunscrita de su actividad y de su iniciativa, también en otras esferas, al menos en aquellas más cercanas a la producción económica. Entre paréntesis, debe ser un organizador de masas de hombres, debe ser un organizador de la confianza de los ahorradores en su empresa, de los compradores de su mercancía, etcétera. Si no todos los empresarios, al menos una élite de ellos, debe tener una capacidad de organizador de la sociedad en general, en todo su complejo organismo de servicios, hasta el organismo estatal, por la necesidad de crear las condiciones más favorables a la expansión de su propia clase, o debe poseer por lo menos la capacidad de escoger los delegados, entre comillas, ¿no? Empleados especializados a los que se confiará esta actividad organizativa de las relaciones generales externas a la empresa. Puede observarse que los intelectuales orgánicos que cada nueva clase crea consigo y elabora en su desarrollo progresivo, son en su mayor parte especializaciones de aspectos parciales de la actividad primitiva del tipo social nuevo que la nueva clase ha sacado a la luz. Entre paréntesis, incluso los señores feudales eran detentadores de una particular capacidad técnica, la militar, y es precisamente desde el momento en que la aristocracia pierde el monopolio de la capacidad técnico-militar que se inicia la crisis del feudalismo. Pero la formación de los intelectuales en el mundo feudal y en el precedente mundo clásico es una cuestión a examinar aparte. Esta formación y elaboración sigue vías y modos que hay que estudiar concretamente. Así, hay que señalar que la masa de los campesinos, por más que desempeñe una función esencial en el mundo de la producción, no elabora sus propios intelectuales orgánicos y no asimila ningún estrato de intelectuales tradicionales. Por más que de la masa de los campesinos otros grupos sociales extraigan muchos de sus intelectuales y gran parte de los intelectuales tradicionales sean de origen campesino. Y pauso la lectura, ¿verdad? Ese es el primer fragmento. Digo, ese es el número, ¿verdad? El número uno del primer fragmento de ese cuaderno. Ok. ¿Qué son, o sea, ¿verdad? En mis palabras, ¿no? Lo que está un poco planteando Gramsci. Gramsci dice que toda clase social que adviene en existencia crea consigo estos intelectuales orgánicos. Por lo tanto, y ahorita los podemos mencionar de pasada, pero por lo tanto, no solamente digamos esta nueva clase burguesa con la consolidación del capitalismo como modo de producción trae consigo su caterva o su ejército, por así decir, de intelectuales orgánicos, sino que si seguimos al pie de la letra lo que dice Gramsci, pues también los grupos subalternos, particularmente aquellos que despuntan a tono con las necesidades principales del modo de producción recién advenido, es decir, la clase obrera industrial y demás en ese contexto, también trae junto a sí o crea junto a sí un grupo de intelectuales orgánicos que ayudan también a darle homogeneidad de intereses y a la agenda a seguir para la clase trabajadora y que tratará de ayudar a adelantar sus intereses y de plasmar, digamos, su presencia a través de todo el entramado social. Habiendo dicho eso, el énfasis en Gramsci, y es porque me supongo yo que porque es más fácil para cotejar y ver y corroborar, el énfasis en Gramsci está en el estudio de esos intelectuales orgánicos de la clase dominante. No es, de nuevo, no es que Gramsci no plantee que las clases subalternas también crean sus propios intelectuales orgánicos, es que es más fácil corroborar y cotejar los intelectuales orgánicos de la clase dominante porque son los que imperan. Y es más fácil de constatar.
Pues, por ejemplo, intelectuales orgánicos son, ¿verdad? Si vamos más allá de la empresa, como dice Gramsci, intelectuales orgánicos son, pueden ser, por ejemplo, los funcionarios políticos electos y no electos de un determinado estado o gobierno, más bien. Es decir, en la medida en que el gobierno ayuda a reproducir de manera directa o indirecta los intereses de la clase económica dominante a través de proyectos de ley, a través de, ¿verdad? A través del inversionismo político, a través de múltiples maneras, bueno, a través de la protección de la propiedad privada, a partir del Estado de Derecho, las fuerzas policíacas y demás, este, pues, pues uno pudiera concebir a ¿verdad? Los legisladores, parlamentarios, gobernadores, ¿verdad? Alcaldes, etcétera, etcétera, como intelectuales orgánicos, porque son individuos o entes que ayudan, uno, a dar homogeneidad como grupo a una clase que, tomados por individual, están unos en competencia con otros, ¿no? Como decíamos en la sesión pasada. Y dos, en la medida en que ayudan directa o indirectamente a adelantar los intereses de esa clase. Ahora bien, o sea, y empiezo con ese ejemplo porque hay algunos que de la misma manera que tienden a reducir la cuestión de la hegemonía a una cuestión meramente cultural y a una cuestión de la sociedad civil, sobre la cual vamos a volver ahorita de nuevo ya mismo. De la misma manera, muchas veces la gente circunscribe las figuras de los intelectuales orgánicos meramente al ámbito de la sociedad civil, cuando obviamente los funcionarios de gobierno electos, y en algunos casos, algunos renglones del gobierno, incluso los no electos, también cumplen o pueden cumplir la función de intelectuales orgánicos de la clase dominante. Cuando nos movemos al ámbito, entre comillas, de lo privado, es decir, que no es privado nada, que es la sociedad civil, pues usted tiene, ¿verdad? Y ahí, qué sé yo, para volver a ejemplos que dimos la sesión pasada, pues usted tiene que, por ejemplo, editores en jefe de los principales periódicos o de mayor o los medios de comunicaciones de mayor divulgación en determinado país, pues pueden, o sea, pueden o cumplen o pueden cumplir una función de intelectuales orgánicos en la medida en que la línea editorial que se plantea o que se impone en determinado medio de comunicación masiva, pues plantea dentro de sus parámetros perspectivas que tienden a favorecer o fortalecer o promover directa o indirectamente los intereses de la clase dominante. Y ahí, digamos que hay gradaciones, ¿no? O sea, puede ser un gran editor en jefe, pero puede ser también, por ejemplo, ¿verdad? Gramsci, pero para Gramsci, por ejemplo, directores, directoras de escuela, maestros, maestras, decanos, decanas, profesores, profesoras, eh, sacerdotes, pastores, líderes sindicales, líderes de clubes profesionales, o sea, gente en su ejercicio de una función particular en el ámbito disque privado ayuda a crear cultura, es decir, ayuda a plasmar formas de vida, pero que no son inocentes, sino que son más o menos consonas directa o indirectamente con el estado de situación y no lo cuestionan. Y en ese sentido, pues sirven como suplemento para ayudar a reproducir la liga social, la ligazón social. Digamos, ¿verdad? Este ejemplo es casi absurdo o casi caricaturesco y creo que estoy estirando demasiado el concepto de intelectual orgánico, pero un poco a modo para que vean el contraste de que para Gramsci la función intelectual no tiene nada que ver necesariamente con esto. Uno casi, si uno estira demasiado ese concepto de intelectual orgánico, uno pudiera incluso casi decir que en un país como Puerto Rico, un disc jockey, entre comillas, o influencer, como le llaman hoy día, como Molusco, pudiera ser visto como intelectual orgánico en la medida en que ahora, hoy por hoy, tiene el programa de mayor audiencia, tanto en FM y AM, en la radio puertorriqueña, según las encuestas de la semana pasada,
y en la medida en que la gente circunscriba, digamos, tal vez algunas opiniones, algunas formas de pensar al respecto de lo social, a partir de lo que dice Molusco y sus compañeros del programa en la radio, pues está ejerciendo una influencia y está ayudando a formar, ¿verdad? Formar, ¿verdad? Ideología, ¿no? O sea, formas de pensamiento. Y tengo a Molusco en la mente, no solamente por el contraste de, ¿verdad? De que es un imbécil, ignorante, pero puede cumplir la función de intelectual orgánico, sino también porque después de la entrevista que le hizo a la senadora Rodríguez Bebe del Proyecto de Dignidad, no sé cuán a conciencia lo está haciendo, pero está adoptando este discurso que no maneja y que no conoce, pero que parece que por casi por osmosis se le pegó de la senadora, de raíz libertaria, de raíz libertaria. Y antes, argumentos que hacía, opiniones que emitía, tenían un saborcito tal vez a ese tipo de actitud, pero de una manera mucho menos pensada. Y creo que de una semana y media para acá ha cambiado un poco ese discurso. Pero bueno. Eh, Esos son intelectuales orgánicos. O sea, si fuéramos a pensarlo, o esos son entre tantos otros posibles intelectuales orgánicos. Si fuéramos a pensarlo desde la óptica de la clase subalterna, y ahí realmente me circunscribo al contexto inmediato de Gramsci. Pues, en la mente de Gramsci, en la medida en que los trabajadores, por razones distintas que la burguesía, pero los trabajadores también, por el ajetreo diario de su trabajo y por la diversidad y diferencias de empresas, de industrias, de talleres, de labores a realizar, también es una clase que no necesariamente está unificada. Entonces, ahí, en el contexto de Gramsci, la caterva principal de intelectuales orgánicos de la clase trabajadora tendría a ser ocupada en la mente de Gramsci por el Partido Comunista. Por el Partido Comunista. No he entendido como lo entendía Lenin al principio del siglo XX, en 1902, 1903, 1904, no me acuerdo, cuando escribe El quehacer, ¿verdad? El contexto de la censura del zarismo en Rusia, pues Lenin planteaba el partido como un club de revolucionarios profesionales, ¿no? Que es la concepción vanguardista de Lenin. Digo, de ese Lenin. Eh, Mientras que para Gramsci el partido político, o lo que él llamará a partir de usar la figura maquiavélica, el príncipe moderno, pretendía ser un ente en donde había una especie de metabolismo continuo, en donde las capas dirigentes del partido podían ir poco a poco nutriéndose de toda la membresía y todos los miembros del partido, y tenía que haber, digamos, una práctica educativa y cultural tal que permitiera aún aquellos miembros que de entrada no eran los más formados políticamente a que pudieran eventualmente ocupar esos puestos de mayor liderazgo en el partido. Pero Gramsci veía en el Partido Comunista uno de los entes que debería conglomerar algunos de los intelectuales orgánicos principales de los trabajadores. Pero digamos que, que también, y ahora estoy pensando yo, en tiempos de Gramsci también, de hecho, pero más aún en tiempos de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial, este, pues intelectuales orgánicos de la izquierda, pero que están ubicados, digamos, en el ámbito ¿verdad? De los periódicos, ¿no? Del periodismo. Gramsci fue uno que más que por haber sido miembro del Partido Socialista Italiano durante esos 2 años del Bienio Rojo de 1919 1920, los trabajadores de la Fiat y la Lancia y compañía le dieron un espacio de líder. Y más que por haber sido miembro del Partido Socialista, era porque era uno de los redactores principales de los periódicos más importantes de la izquierda en el momento, ¿verdad? Como el Avanti antes y después uno de los que él cofunda, que es el Orden Nuevo, el Ordine Nuevo. O sea que pues, también, ¿no? Esa función en el ámbito del periodismo.
pienso entonces en la cultura comunista después de 1946, ¿verdad? En el ámbito de la cinematografía, del teatro, de la literatura, en el ámbito de la música, eh, etcétera, 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 etcétera. Esos son, digamos, en esencia, a eso alude Gramsci en esencia con intelectuales orgánicos. ¿Algún comentario, pregunta o duda hasta aquí? Ahora vamos a volver con los orgánicos, pero bueno, ahora vamos a pasar a los intelectuales tradicionales. Eh, Repito lo obvio, para Gramsci, intelectual tradicional no es un intelectual en el sentido que comúnmente nosotros entendemos intelectuales. O sea, que esa no es la distinción que está haciendo Gramsci entre intelectual orgánico y intelectual tradicional. No es para decir que unos son organizadores sociales y otros son grandes eruditos. Esa no es la distinción que está haciendo Gramsci. Los intelectuales tradicionales para Gramsci tienen una dimensión histórica en el sentido de que, según Gramsci, los intelectuales tradicionales hoy, en un dado presente, fueron intelectuales orgánicos activos en una etapa social y económica previa a la actual. Y que, dado la transformación de la sociedad, digamos, de un modo de producción a otro, y con ello todo un modo de vida de uno a otro, lo que antes eran intelectuales orgánicos, no todos, pero muchos de ellos fueron perdiendo esa función de intelectuales orgánicos y terminan un poco rezagados o marginados, si no es que son cooptados por la nueva formación social y el nuevo modo de producción. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Gramsci, no hay duda, ¿verdad? Y los usa de ejemplo. O sea, no hay duda de que para Gramsci hoy, o sea, en el contexto que está escribiendo, digamos que funcionarios eclesiásticos pueden jugar el rol de intelectuales orgánicos aún dentro del capitalismo. Pero para Gramsci sería una cuestión de gradaciones, porque tal vez pueden jugar un rol de intelectuales orgánicos, pero digamos nosotros, no Gramsci, yo creo que Gramsci no usa esta manera de decirlo, pero lo uso yo, digamos que podrían ser tal vez de segunda, tercera o cuarta categoría, dependiendo del contexto social y político particular, de la ubicación en donde uno, del lugar donde uno se ubique. Mientras que, por ejemplo, dentro del contexto del feudalismo como modo de producción dominante y del poder político de la aristocracia feudal, pues digamos que Gramsci va a plantear, hay un conjunto de actividades que son formativas, que son educativas, que son salubristas, es decir, que cumplen también una función cultural e ideológica que a su vez le da solidez al conjunto, que dentro del contexto del feudalismo o dentro del contexto de las monarquías, la cumple el clero, la cumple la iglesia. ¿Ah? Donde, o sea, un contexto donde el poder político no cumple la función educativa, ni cultural, ni ideológica principalmente. ¿Quién se encarga de eso? Pues mayormente la iglesia. Pues en ese contexto, o sea, pues en ese sentido, en un contexto histórico pasado, en una formación social pasada, lo que hoy pudieran ser vistos como intelectuales tradicionales porque han sido desplazados, jugaban un rol bien activo como intelectuales orgánicos. Voy a elaborar un poco más. Déjenme. Leo en la página, leo en la página 82 de la selección de lecturas, arriba, número 2. Pero todo grupo esencial, toda clase social fundamental, pero todo grupo esencial emergiendo de la historia
desde la precedente estructura económica y como expresión de su desarrollo, de esta estructura, ha encontrado, al menos en la historia conocida hasta ahora, categorías sociales preexistentes y que incluso aparecían como representantes de una continuidad histórica ininterrumpida, incluso por los más complicados y radicales cambios de las formas sociales y políticas. La más típica de estas categorías intelectuales es la de los eclesiásticos, monopolizadores durante largo tiempo, durante toda una fase histórica que incluso se caracteriza en parte por este monopolio, de algunos servicios importantes. La ideología religiosa, o sea, la filosofía y la ciencia de la época, con la escuela, la instrucción, la moral, la justicia, la beneficencia, la asistencia, etc. La categoría de los eclesiásticos puede ser considerada como la categoría intelectual orgánicamente ligada a la aristocracia terrateniente. Era equiparada jurídicamente a la aristocracia, con la que compartía el ejercicio de la propiedad feudal de la tierra y el uso de los privilegios estatales ligados a la propiedad. Pero el monopolio de la superestructura por parte de los eclesiásticos, de ahí, entre paréntesis, de ahí nació la acepción general de intelectual o de especialista de la palabra clérigo, en muchas lenguas de origen neolatino, influidas fuertemente a través del latín eclesiástico, por las lenguas neolatinas con su correlativo de laico en el sentido de profano, no especialista. Volvemos. Pero el monopolio de las superestructuras por parte de los eclesiásticos no fue ejercido sin luchas y limitaciones, y por lo tanto se produjo el nacimiento en varias formas que habrá que buscar y estudiar concretamente de otras categorías, favorecidas y engrandecidas por el fortalecimiento del poder central del monarca hasta el absolutismo. Así se fue formando la aristocracia de la toga con sus propios privilegios, un estrato de administradores, etcétera, científicos, teóricos, filósofos no eclesiásticos, etcétera. Así como estas diversas categorías de intelectuales tradicionales sienten con espíritu de cuerpo su ininterrumpida continuidad histórica y su calificación, de igual manera se ven a sí mismas como autónomas e independientes del grupo social dominante. Esta, esta autoposición no carece de consecuencias en el campo ideológico y político, consecuencias de vasto alcance. Entre paréntesis, toda la filosofía idealista puede fácilmente conectarse con esta posición asumida por el complejo social de los intelectuales y se puede definir la expresión de esta utopía social por la que los intelectuales se creen independientes, autónomos, revestidos de características propias a ellos solos, etc. Hay que señalar, sin embargo, que si el Papa y la alta jerarquía de la Iglesia se creen más ligados a Cristo y a los apóstoles que a los senadores Agnelli y Beni, no sucede lo mismo con Gentile y Croce, por ejemplo. Croce especialmente se siente fuertemente ligado a Aristóteles y Platón, pero no oculta tampoco que está ligado a los senadores Agnelli y Beni, y es precisamente en esto donde hay que buscar el carácter más relevante de la filosofía de Croce. Y por ahí sigue la cosa. Este, o sea que incluso esta noción, digamos, ya no solamente de clero, pero esta noción de incluso académicos, los llamados intelectuales en el sentido tradicional, no de Gramsci, en el sentido nuestro, del sentido común nuestro, los llamados intelectuales, ¿verdad? Esa misma noción de, o crítica de mucha gente a veces en los medios y en el periodismo, ¿verdad? Más llano de callar a los intelectuales, de que en su torre de marfil, como que en las nubes, perdidos y qué sé yo, como que no tienen ninguna vitalidad práctica o, no, o ninguna incidencia práctica, sea cierto o no sea cierto, dependiendo del caso o la ubicación. Para Gramsci, más que una cuestión en sí misma de característica de los llamados intelectuales en el sentido más común, es realmente un resultado histórico, porque muchas de esas categorías este, fueron desplazadas de un rol activo como intelectuales orgánicos, de manera tal que algunas de esas categorías hoy se pueden ver como ensimismadas, con cierto espíritu de cuerpo, como supuestamente independientes y neutrales del enredo de relaciones de poder y políticos y demás. Pero realmente es una cuestión de resultado histórico, no de características en sí misma de esas categorías. Eh, por otro lado, por otro lado, eh,
hay un concepto que Gramsci recupera, pero no es original de Gramsci. Es el concepto de transformismo. Eh, y Gramsci habla de transformismo para querer decir varias cosas, pero entre ellas, dentro del contexto del asunto de los intelectuales orgánicos, intelectuales tradicionales, eh, Gramsci plantea, ¿verdad? Al principio de esa nota, ese número 2 que estaba leyendo recientemente de la lectura, que, que toda nueva clase social que llega al poder, pues no solamente crea sus propios intelectuales, sino que se topa, ¿no? Se encuentra con una categoría ya establecida de intelectuales, que van a ser los intelectuales tradicionales en su sentido. Pero Gramsci plantea que esta clase dominante, para facilitar la transición a su consolidación de poder, tiende a cooptar o a neutralizar a aquellos hoy, en ese momento, o sea, en este nuevo momento, lo que serán intelectuales tradicionales, antes orgánicos, tal vez los elementos de mayor influencia, trata de cooptarlos, de incorporarlos a su nuevo proyecto de clase social advenediza al poder, pues para fortalecer su dominación o su hegemonía. Y eso es en parte lo que Gramsci quiere decir con transformismo, ¿no? Esa capacidad que tiene un nuevo grupo social o clase social de lograr, si no lo, de tratar de cooptar los elementos más peligrosos o posiblemente más adversos o más amenazantes de esos intelectuales de clases dominantes previas o incluso de clases de clases subalternas en ese mismo momento, un poco para decapitar el liderazgo y la dirección tanto de grupos que hayan quedado resentidos y desplazados, ¿verdad?, de una formación social previa, como de grupos con promesa de futuro, como lo, digamos, en el contexto de Gramsci, la clase obrera industrial. En esa misma lectura, ahora vamos a volver, ¿verdad? O sea, todo el mundo está en mute. Si alguien tiene alguna pregunta, me hace así o lo que sea, y yo les quito el mute, pero es para que no interrumpa el micrófono de ustedes con el mío y que sé yo. Pues si alguien tiene una pregunta o comentario, pues me hacen así, ok. Rodolfo tiene una, pues, y después pasamos a lo próximo. Digo, vamos a seguir dándole la vuelta a lo mismo, añadiendo las determinaciones. Rodolfo, quita el mute, que a mí no me sale. Ahora, sí, Ahora, sí, saludo Almeida, saludo a los compañeros del Zoom, del saludos. grupo. Bueno, resulta que tú recientemente al final, ahora lo mencionaste, el carácter práctico del intelectual orgánico, a diferencia de los otros. Y para mí eso era el ingrediente diferenciativo entre el orgánico y el que no lo es ese aspecto de inmediatez. Yo no me recuerdo porque yo leí esas notas, eso escrito de la cárcel hace tiempo, pero siempre yo cargué con eso en la memoria de que había en el orgánico un factor predominantemente de inmediatez. O sea, Práctico. Sí. había que ser práctico, había que resolver un problema concreto, inmediato. No que si el noveno capítulo del tercer volumen del Capital, que si, no, nada de eso, ¿no? Había que, por ejemplo, pues qué sé yo, pues José yo, pues que renuncie, qué sé yo, la cuestión inmediata. En el caso de lo que pensamos como yo, pues resolver unos problemas inmediatos, que está al frente, ¿no? Y eso Gramsci para mí, por lo menos en mi caso, me alumbró mucho porque me encauzó a pensar en cómo resolver, buscar la información para resolver problemas concretos de la sociedad puertorriqueña, de la historia puertorriqueña, de la economía puertorriqueña, ese tipo de cosas. Y Gramsci, allá en su mundo, aunque él es Sardiña, se crió básicamente en Italia, ¿no? Como italiano.
porque en Sardiña hay muchos grupos todavía. Allí fue donde le dieron el apoyo grande a Puigdemont, el catalán. Allí fue los grupos independentistas que hay allí en Sardiña. Pero él, curiosamente, se vio él como italiano y se fue para el norte. Allá en Génova tiene una avenida inmensa y es bien reconocido en el norte, en Milano, que puede estar la cuestión industrial proletaria italiana. Y se aunó a ellos que ellos no percibían, él no percibía a Gramsci, lo que veía una cuestión transversal, proletaria, y no se metió en el asunto de que si los del norte eran como Forza, con el grupo ese, Forza Italiana, de allá del Forza norte, Italia. Forza Italia, que se ven como austriacos. Uno de ellos una vez me dijo, no, pero es que Homa es Sul. Yo me quedé frío, de ¿qué es esto? Yo no entiendo mucho de esas cosas, porque yo nunca he estado allá y así por encimita yo he visto a Italia, ¿no? Más bien por mi conexión con la cuestión católica de la iglesia, esa ha sido mi cuestión más bien con Boloña, donde allí está el Instituto Antonio Gramsci y donde yo solicité en mi juventud, pero nunca fui. Me aceptaron, pero nunca fui. Pues. Pensé que era mejor irse para Estados Unidos, que es nuestro gran problema, ¿no? Entonces, veo esa cuestión de inmediatez en toda mi vida y pues tengo esa mancha de plata, no hay que me la quite. No hay duda de que, más allá de la categoría intelectual, no hay duda de que Gramsci coge bien a pecho la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx. Ajá. Es que no es un rechazo a la filosofía, pero eh, de que la filosofía, para superarse a sí misma, no es rechazarse a sí misma, sino es ir más allá de sí misma y convertirse en praxis, ¿no? En práctica. Y Gramsci coge eso pues bien a La pecho. 11. Ahora bien, en el caso de los intelectuales, específicamente, los intelectuales orgánicos específicamente, digamos que hay un elemento práctico, aquí cuando digo práctico, práctico en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? No me refiero necesariamente a algo concreto, porque puede ser una intervención con aspiración de influencia ideológica, ¿no? Pero sí hay elementos prácticos, es decir, en el sentido de intervenir en la realidad. Ahora, lo que en el caso del concepto de intelectual orgánico, lo que no se puede pedir de perspectiva es que si bien en efecto el elemento práctico es fundamental, tienen que haber dos otras condiciones. Uno, que es intelectual orgánico precisamente porque se entiende que está, en términos figurados, orgánicamente atado o conectado con un grupo o una clase social particular. Claro. O sea, que no es este mandarín o no es este intelectual nómada que trata de cambiar el mundo para sí mismo, qué sé yo, porque sí, ¿no? Sino Claro. que lo trata de hacer, pero como parte ¿verdad? Como parte, o sea, perdón, en función de los intereses de un grupo o una clase social particular. Claro. Y lo segundo, no es segundo, eso. O sea, tiene que existir esa relación orgánica, o sea, tiene esa relación, vamos, entre la figura del intelectual y un grupo social particular del cual el intelectual se siente la necesidad o el interés apremiante de darle, de tratar de ayudar a plasmar sus intereses a través de todo el complejo del trabajo social. Pero, o sea que Claro. la cuestión práctica es fundamental, pero no es ensimismada ni es aislada. Es como parte de una clase. Es lo que yo insistiría. Usted sabe cómo fue después de Gramsci que muere, ya estaba el Partido Comunista. El Partido Socialista todavía no estaba. Se funda después el Partido Socialista eh, y, y, y se mete en el eurocomunismo, ese tipo de cosas que hubo después. Ese brinco del Partido Comunista fuerte en el sur de Italia, eh, cosas raras, cuando el industrial está en el norte,
siempre me ha dado curiosidad si usted tiene conocimiento de qué fue que pasó. ¿Cómo es que el Partido Socialista en Italia, altamente izquierdista, obviamente, pero reformista, cómo fue que llegó al eurocomunismo con Berlinguer? Me acuerdo de aquellos años, yo he perdido la memoria. Sí. O sea, ¿cómo fue que Gramsci perdió poder e influencia en la nueva política italiana cuando para mí fue uno de los mejores pensadores italianos respectivamente, que es de izquierda a derecha, qué sé yo? O sea, fue bien profundo, muchas cosas. Sí. Yo voy a dejar esa pregunta para final del seminario a propósito, ¿verdad? Porque nos va a sacar de lo que estamos discutiendo. Claro, pero sí de entrada digo, el primer partido socialista italiano preexiste al comunista, ¿verdad? El Partido Socialista Italiano existe desde el último tercio del siglo XIX y es, de hecho, si no el único, creo que uno de los únicos dos partidos comunistas que no cayó en la cascarita de apoyar la entrada de su país a la Primera Guerra Mundial. Fue de los partidos socialistas que mantuvo una posición oficial de neutralidad. Interesante. Es el partido y Gramsci comienza a militar en el Partido Socialista. Es a finales de 1920, principios de 1921, que se funda el Partido Comunista de Italia. Y luego, ¿verdad? Italia tiene una vida política bien rica, históricamente, o sea, bien rica y bien nutrida. Sí, bien italiana, bien. Sí, pero digamos que pues el partido, o sea, dada por un lado la Segunda Guerra Mundial, atada internamente Dios mío, a la lucha de los partisanos en Italia, de la guerra civil en contra de los fascistas por parte de las fuerzas progresistas en Italia. O sea, una situación en la cual cuando se vence al fascismo, los comunistas eran la segunda, y no por tanta diferencia, los comunistas eran la segunda fuerza política más importante en Italia. Y de hecho, y digo, esto parece superficial, pero no lo es, pero ¿dónde uno puede, digamos, a nivel superficial constatar esto? Pues en la Constitución italiana. Si quieres después por curiosidad, busquen en Google Constitución italiana, en inglés o en español, en italiano, si leen italiano, y ustedes van a ver que comienza el preámbulo de la Constitución diciendo: la República Italiana está fundada sobre el trabajo. Y usted dice, ¿y eso? Eso solo es posible porque Togliatti estaba allí en la mesa, Palmiro Togliatti estaba allí en la comunista, estaba allí en la mesa negociando en la redacción de la Constitución. Eso fue después de Manuel, cuando la primera Constitución republicana. Sí, esta sería esa viene a ser la segunda república, la del 46. La segunda república, exacto, perdona. Y entonces, y también se debe a los comunistas, al Partido Comunista de Italia, la confección de la Constitución, el tercer artículo de la Constitución, que la derecha italiana ha querido eliminarla desde que existe la Constitución hasta el día de hoy, que plantea, básicamente, parafraseando y simplificando, el artículo 3 plantea que la República Italiana es una que no solamente valora la igualdad social, étnica, racial, de género, etcétera, 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 de todos los italianos e italianas, pero además añade, y que es una que procura, en la medida en que haya limitaciones, eliminar esas limitaciones para una igualdad más plena. O sea, que más que constatar todos somos iguales ante la ley, no, plantea, todos somos iguales ante la ley. Y en donde no seamos realmente efectivamente iguales, viene obligada la República a buscar eliminar esas barreras. Y eso es otro elemento también que está ahí en esa Constitución, porque los comunistas estaban coescribiendo, estaban presentes en la redacción de ella. Y también de ahí que gran parte de la cultura académica e intelectual de mayor envergadura en la segunda posguerra en Italia es la cultura comunista. Es el cine comunista, es el teatro. ¿Verdad? Y digo comunista en el sentido de que son por figuras que están asociadas al partido o que se identifican como comunistas. O sea, es el cine de los comunistas, es el teatro de los comunistas, es la literatura de los comunistas, es la poesía, es decir, por el estilo. Pero nada, eso lo dejo ahí en el tintero. Es un tema que me apasiona y que he estudiado y que conozco, no es que conozco mucho, pero conozco bastante porque
O sea, yo, Gracias, gracias. yo me especializo en Gramsci, pero yo he tenido un interés general sobre la Ujú. historia, particularmente política y cultural de Italia, por lo menos si no a través de toda su historia, por lo menos de la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Vale, vale. Así que eso llegaremos ahí de nuevo. Gracias, gracias. Sí, gracias a ti. Entonces, en la página 85, ¿verdad? Y de hecho, empiezo en el párrafo que comienza en esa misma página con algo que dice Gramsci que va al punto de la cuestión práctica que planteaba Rodolfo, que es que, y cito, todos los hombres son intelectuales, podría decirse, por lo tanto, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales. Entre paréntesis, de igual modo, porque puede darse que cualquiera en cualquier momento se fría dos huevos o se remiende un desgarrón del abrigo, no se dirá que todos son cocineros y sastres. Ay, yo creo que es un caballo. Se forman así históricamente categorías especializadas para el ejercicio de la función intelectual. Se forman en conexión con todos los grupos sociales, pero especialmente en conexión con los grupos sociales más importantes y sufren elaboraciones más amplias y complejas en conexión con el grupo social dominante. Una de las características más relevantes de cada grupo que se desarrolla hacia el dominio es su lucha por la asimilación y la conquista ideológica de los intelectuales tradicionales, que es lo que decía ahorita con el transformismo. Asimilación y conquista que es tanto más rápida y eficaz cuanto más elabora simultáneamente el grupo dado sus propios intelectuales orgánicos. El enorme... y paro ahí y brinco a la página 87, el último párrafo que comienza, o el segundo párrafo que comienza en la página. Dice así. Y aquí entonces lo voy a usar para comparar y contrastar la relativa novedad de la concepción de sociedad política y sociedad civil en Gramsci versus las tradiciones de las cuales, intelectuales y filosóficas de las cuales él viene. Dice Gramsci, la relación entre los intelectuales y el mundo de la producción no es inmediata, como sucede para los grupos sociales fundamentales, sino que es mediada, en diverso grado, por todo el tejido social, por el conjunto de la superestructura, de las que precisamente los intelectuales son los funcionarios. Podría medirse la organicidad de los diversos estratos sociales, su más o menos estrecha conexión con un grupo social fundamental, estableciendo una gradación de las funciones y de las superestructuras desde abajo hacia arriba, desde la base estructural para arriba. Es posible por ahora establecer dos grandes planos superestructurales, o sea, del conjunto de organismos vulgarmente llamados privados. El de la sociedad, llamados privados, y el de la sociedad, o sea, es decir, la sociedad civil, y el de la sociedad política o Estado, y que corresponde a la función de hegemonía, el de la sociedad civil, que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad, y al de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. Estas funciones son precisamente organizativas y conectivas. Los intelectuales son los encargados por el grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político. Esto es, del consenso espontáneo, y pone espontáneo entre comillas, porque a la gente promedio le resulta como espontáneo, pero no es espontáneo porque es organizado y es procurado continuamente. Del consenso espontáneo dado por las grandes masas de la población a la orientación imprimida a la vida social por el grupo dominante fundamental. Consenso que nace históricamente del prestigio y por lo tanto de la confianza derivado por el grupo dominante de su posición y de su función en el mundo de la producción. Y número dos, del aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina de aquellos grupos que no consienten ni activa ni pasivamente, pero que está constituido por toda la sociedad en previsión de los momentos de crisis, en el mando y en la dirección en que el consenso espontáneo viene a faltar. Este planteamiento del problema da como resultado una extensión muy grande del concepto de intelectual, pero solo así es posible llegar a una aproximación concreta de la realidad. Y por ahí sigue, ¿no? Varias cosas. Primero, para seguir un poco cuestionando lecturas superficiales de libros de texto o de las peores lecturas de los estudios culturales fluffy, más literarios que sociológicos,
Para Gramsci el poder, o sea, el poder a través de la hegemonía no desconoce ni ignora la presencia continua del uso o la amenaza del uso de la coerción y el dominio directo. Pero claro, eso siempre está presente, pero solamente saca su cara a relucir en la medida en que la hegemonía, la dirección ideológica, educativa, cultural, se va quebrando. Es decir, si la gente lo consiente, pues ¿qué tiene la sociedad política? Pues tiene la habilidad de, tú consientes o conscientes, pues te voy a caer a palo. Tú consientes o conscientes o te arresto. Tú consientes o conscientes o te califico a ti, a todo un grupo de gente como loco y lo meten en el manicomio. Tú consientes o no. Es decir, Gramsci nunca se hace de la idea falsa ni fantasiosa de que en las sociedades modernas la violencia o el uso de la violencia desapareció, ¿no? Lo que pasa es que, claro, digamos que es la última frontera o el último límite luego de que se quiebra las formas ideológicas del poder. Segundo, fíjense que aquí sí bregaría una pizarra. Fíjense que si usted fuera visualmente a imaginar el esquema este de Marx de estructura, superestructura, ¿verdad? A través de la imagen didáctica del edificio, pues está la estructura y arriba, claro, uno traza la línea de la mitad del edificio y arriba la superestructura. En Marx, la estructura contiene el conjunto de relaciones económicas, ¿no? Digamos el mundo económico. Mientras que el ámbito de la superestructura es el ámbito del conjunto de prácticas, instituciones y agentes sociales, culturales, políticos, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Jurídico, político, ideológico. Marx, eso de estructura económica y superestructura jurídica, política, ideológica, cultural, es un desarrollo en Marx, porque cuando Marx opta por dejar atrás cierto lenguaje dominante, tanto de la economía política clásica, aún como del idealismo hegeliano, en donde se usaba para hablar de esas realidades, se usaban las categorías de sociedad política y sociedad civil. Es decir, tanto para la economía política clásica, como para Hegel, como para Marx, hasta bastante entrado, no, sí, como hasta Marx, hasta bien entrado los 1850. ¿Qué significa la sociedad civil para Hegel y Marx y la economía política clásica? Significa el ámbito de lo económico. Mientras que la sociedad política pues implica el Estado, ¿no? Es decir, la realidad histórico, jurídico-política. Señalo eso porque Gramsci, cuando plantea el esquema, ¿verdad? Plantea estructura, división, superestructura. Y Gramsci dice, en la estructura, ¿qué está? La cuestión económica, la economía. ¿Y qué está en la superestructura? Gramsci divide la superestructura en dos planos distintos. Por un lado, la sociedad política y por otro lado, la sociedad civil. O sea que de la sociedad civil está, como concepto, en la parte de abajo del esquema, como estaba en Hegel y Marx, en Gramsci pasa a estar en el ámbito superestructural. Eso llevó en el 1970 y qué sé yo, en el 1976, 73, 74, a uno de los más grandes teóricos políticos y filósofos del derecho italiano, Norberto Bobbio, en un famoso ensayo que se titula Gramsci o el teórico de la superestructura o algo por el estilo, a plantear de que había unos ribetes idealistas en Gramsci. Porque mira cómo ubicaba la superestructura, digo, perdón, Dios mío, porque mira cómo ubicaba la sociedad civil en la superestructura y no en la estructura. Ok. ¿En dónde radica la diferencia? Pues claramente para Gramsci la sociedad civil, a diferencia de Marx, a diferencia de Hegel,
A diferencia de los economistas políticos clásicos, la sociedad civil no se reduce al ámbito de la esfera de la producción económica. Por un lado, uno puede achacarle eso a pura idiosincrasia particular de él. Por otro lado, siguiendo la pauta que plantea Gramsci en una nota sobre Hegel y el asociacionismo en el primer cuaderno, tiene que ver con con el desarrollo de la riqueza de lo social con la que ya contaba Gramsci, vis a vis con la que contaba Marx y mucho más Hegel y mucho más los economistas políticos clásicos. Es decir, lo social en Gramsci es mucho más nutrido, lo no gubernamental en Gramsci es mucho más nutrido, es mucho más amplio, es mucho más plural. No es meramente las esferas laborales y productivas, sino que es actividades de ocio, proliferación de clubes privados, la industria del entretenimiento, los periódicos, círculos de lectores, la iglesia, la proliferación de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Gramsci le resta el componente inmediato de actividad económica a la superestructura, Dios mío, a la sociedad civil, y por eso es que lo ubica arriba. Es por eso tal vez que en los ejercicios de traducción con los que Gramsci comienza a escribir en la cárcel antes de ponerse a redactar estas notas nuevas, Gramsci cuando traduce un texto de Marx, no recuerdo si era una sección de los no era de los manuscritos, no sé si era de la ideología alemana, no recuerdo, pero uno de estos textos que que Gramsci sí, traduce en la cárcel de Marx, es curioso ver cómo traduce la expresión alemana de Bürgerliche Gesellschaft. Esa es la expresión que si fuéramos a traducirla literalmente al español o al inglés, literalmente significa bourgeois society o sociedad burguesa. ¿Qué sucede? Eso es una traducción literal. Pero la realidad del caso es que en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y de hecho hasta el día de hoy, cuando tú quieres traducir del español o del inglés, por ejemplo, al alemán, sociedad civil, tú no lo traduces por Civil Gesellschaft, que existe. Se traduce por Bürgerliche Gesellschaft. O sea que más allá de la literalidad de una traducción, realmente esa expresión alemana al español o al inglés siempre ha querido significar sociedad civil. ¿Ok? Así se traducía en el siglo XIX, así se traducía en el siglo XX. Cuando Gramsci traduce esos pasajes en donde Marx habla de la sociedad del Bürgerliche Gesellschaft, Gramsci se niega, como eran las otras traducciones al italiano hasta ese momento, traducirlo por sociedad civil. ¿Y por qué lo traduce? Lo traduce de manera literal. Pone sociedad, en italiano no, pero pone sociedad burguesa. Eso tal vez es casualidad, eso tal vez es carambola. Algunos de nosotros, pues que nos hemos encargado un poco de la exégesis y de la actividad filológica con Gramsci, pues cogemos eso como un elemento que sea mínimo, ¿no? En el cual quizás Gramsci hace eso porque hay un elemento de conciencia de que Gramsci va a usar el término de sociedad civil de manera distinta a como lo usaba Hegel, Marx y los economistas políticos clásicos, y por eso es que se niega a traducir Bürgerliche Gesellschaft por sociedad civil, sino que lo traduce literalmente por sociedad burguesa. Entonces, cuando nos habla de sociedad civil, pues tiene la flexibilidad o la laxitud de poder ponerlo en la superestructura. ¿Por qué? Porque para Gramsci tiene más que ver con la cuestión ideológica, cultural, educativa, formativa, y ya no remite necesariamente directamente al ámbito de la estructura económica que está allá abajo. Nada, yo espero que no suene como una especie de preciosismo conceptual, porque yo creo que realmente es importante lo que le estoy diciendo, pero nada, queda eso planteado. Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. Sí, lo escribo ahora.
No está aquí. Esa es la expresión en alemán, que tradicionalmente se traduce por sociedad civil, pero que Gramsci se niega y opta por traducirla literalmente por sociedad burguesa. Otra duda o pregunta. Comentario. Sí, Rodolfo. Ahora, déjame buscar, déjame ver, dice lo de burgués, se entiende claro. Lo otro me parece que es como quiere decir grupo, ¿no? La otra ¿Qué cosa? palabra. ¿Dónde está la que Sociedad. tú No, escribiste? lo que se tiende a traducir por sociedad. Ajá, estoy buscando lo que escribiste. ¿Dónde te encuentras? En la expresión. Ajá, sí, la palabra que hace, Dale a chat le voy a chat, ajá, a chat, acá, y te va a aparecer a la derecha. Mira, a ver. a ver, ay, ay, ¿dónde le doy en chat? Pero no me sale. Abajo, si mueves el pointer, la flecha abajo, debajo Ajá, de las camaritas nuestras. es más, ¿verdad? En No, chat. no, a la izquierda además, a la izquierda además está. Ahora lo veo, lo cogí. Okay. Sí, en transporte. Dice Burgerlich, Gesellschaft. Gesellschaft es una discusión. Yo me recuerdo Sí, que había una discusión de dos sentidos de comunidad y grupo, sí. que significaba la significación de Gesellschaft. O sea, lo que tú dices es que esa frase fue lo que determinó que, 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 que ay Dios mío, que Gramsci cambiara el significado de sociedad civil como un aspecto de la supraestructura de allá abajo, de la supraestructura de allá abajo, la cuestión económica, y lo puso arriba en la infraestructura como un aspecto cultural. No, Esa fue no, la frase que lo cambió. ¿Cómo fue? no lo veo como causal. Ajá, Yo veo la traducción de esa expresión ajá, de manera literal como sociedad burguesa y no como sociedad civil, como algo ajá, que se presta para que uno vea que tal vez en Gramsci existía la conciencia ajá, y que él iba a emplear la noción de sociedad civil, no como ajá, empleaba Marx ni Hegel, que significaba el ajá. ámbito de lo económico. ¿Qué Mientras es eso que tú escribiste? Marx y Engels lo veían como tú lo escribiste ahí. Marx, Hegel, los economistas clásicos Ajá, entienden que la sociedad civil era el mundo de la economía. Para Gramsci no. veo. La economía sí, está en la estructura económica, pero para Gramsci la sociedad civil es uno de los dos planos que forman Ajá. parte de la superestructura. O sea, que él no adoptó la concepción de ese alemán que tú escribes ahí, sino que lo vio de otra manera, lo tradujo de otra manera, o lo vio de otra manera, respectivamente de cómo lo escribían a Marx y ellos, ¿no? Exacto. Entendió que la cuestión Eso, exacto. cultural no Sí, tiene nada que ver con la cuestión de la economía, sino que una cuestión cultural que va arriba. sí. ¿Eh? Así fue, ¿verdad? Sí, pero ahí te soy honesto. O sea, Ajá. la conjetura que yo estoy haciendo y que no es mía, digo, no es solo mía. La conjetura que yo estoy Sí, haciendo es eso mismo, mencionaste ¿no? a alguien ahí, a Boll, algo bien así. Sí. Pero la conjetura que no es solamente. Obvio, sí, pero no. La conjetura que yo estoy haciendo es eso mismo, una conjetura. Hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que como Gramsci usa el concepto de sociedad civil, no es igual a como se usa por Marx, por el joven Marx particularmente, por Hegel, por Adam Smith, por David Ricardo y compañía. Eso es una realidad. ¿Y por qué? Yeah. Porque para Gramsci la sociedad civil no es igual al ámbito de la estructura económica, sino que es más bien ese espacio dentro de lo social donde están ubicadas las instituciones, prácticas, gente e individuos que ayudan a promover o en el cual se hilvanan relaciones ideológicas, culturales, morales, etcétera. Que no tiene nada que ver con la economía. Bueno, que no remiten directamente a la economía, tienen que ver, sí, porque lo que No se hilvana directamente, ideológicamente es precisamente para ayudar a reproducir las relaciones económicas, ¿no? ¿eh? Pero Pero que tienen una función y que se refiere a una realidad topográfica distinta
al espacio de la producción económica. Sí, pero eso es lo que dice Marx, eso es lo que dicen todos los clásicos, que es una cosa allá arriba, la educación, Claro, no, la no, no, ideología, claro, claro, pero el que, no, no, pensamiento, de la acuerdo, música. de acuerdo, la novedad en Gramsci es usar la expresión de sociedad civil para eso. Claro, él acentuó esa importancia de allá arriba, porque si Exacto, tú haces la lucha allá arriba, tiene una connotación diferente que la lucha acá abajo, tienes otros mecanismos. De hecho, como reacción, porque precisamente allá arriba es cuando el capitalismo da duro, allá arriba es cuando fue fuerte el capitalismo, la publicidad, las comunicaciones, la televisión, la radio. Entonces, Gramsci, como yo digo, el último de los antiguos, porque inclusive conoció a Lenin, o sea, así de antiguo es Gramsci, se dio cuenta del mundo moderno que estaba viviendo, que era muy diferente al mundo de Marx, que lo que había era exacto, mimeógrafo. Y cuidado, para los exacto. tiempos de Gramsci ya había radio y el hombre de No, nosotros dijo, ¿qué es esto? ¿No? Como hoy día con la internet, ¿qué es esto? ¿No? Zoom y todas las vainas que para donde uno va. y por eso mismo es, por eso, y de hecho, o sea, dos cosas. Por eso mismo que tú dices, es que parte de esta conceptualización de Gramsci y de la sociedad civil no es meramente una cuestión puramente original de él, Claro, sino que es un acopio de cómo lo social se ha vuelto mucho más complejo de lo que era en el siglo XIX y siglo XVIII, ¿verdad? claro, O de lo que era lo social en ese mismo momento, pero en Rusia, claro. en el Medio Oriente, es decir, en distintos lugares, en América Latina, o lo que fuera. Este, pero entonces, nada, lo que yo planteo eso de sociedad civil y sociedad burguesa es para añadirle un elemento de que Gramsci tal vez tenía conciencia de que estaba resignificando el concepto de sociedad civil de cómo se entendía en el marxismo clásico. Entiendo. Eh, y claro está, y digo, por aquí ya estoy bajando la cuesta de lo que viene de mí para ustedes en la sesión de hoy. No es que no puedan haber más comentarios o preguntas, pero claro está, pues digamos que uno también puede comparar y contrastar pues de cara a su momento y al futuro, aún al día de hoy, con la concepción liberal de la división entre lo público y lo privado, ¿no? Entre el Estado y la sociedad civil. Claro. El liberalismo político mainstream, dominante, pues te va a plantear la sociedad civil como este ámbito supuestamente de lo privado, en donde supuestamente no hay, o sea, estoy exagerando un poco la nota, pero supuestamente como una especie de ámbito social transparente, carente de relaciones de poder político. Ujú. Eh, y ámbito dentro del cual supuestamente es privado y dentro del cual entonces, siempre y cuando uno no violente requisitos del Estado de Derecho o la ley, pues uno puede ejercer libremente sus capacidades como mejor entienda, ¿no? Siempre y cuando no se violente la ley, no se incumpla con el Estado de Derecho y demás. Y en cierta medida, Ujú. una de las luchas políticas más importantes del siglo XIX y siglo XX y lo que va del XXI es precisamente donde, dentro del contexto del liberalismo democrático, o los sistemas políticos liberales, es donde precisamente trazar o tratar de trazar esa línea entre lo público y lo privado, lo político y lo privado. Porque Ujú. usualmente aquello que tiende a quedar rezagado en lo privado, muchas veces o se naturaliza, o por así decir, se mete por debajo de la alfombra Claro. y no recibe el cotejo público que tal vez necesitaría, ¿no? Y en ese sentido, la lucha proletaria, las luchas feministas, las luchas Ujú. ambientalistas, entre otras, han sido luchas precisamente que han arremetido en Sí. contra de dónde tirar esa raya entre político y privado para precisamente, en algunos casos, sacar cosas del ámbito supuestamente privado para que se puedan ajusticiar, Ujú. ¿verdad? Qué sé yo, piensen como en Puerto Rico está bien entrado en los 1970. El Código Civil de Puerto Rico no contemplaba como crimen el que un esposo pudiera violar a su esposa, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué? Ah, porque se veía como una cuestión de costumbre o tradición, como una cuestión que era una especie de obligación. Ujú. ¿Ves? ¿Y cómo tú cambias eso? Pues tú arremetes contra las líneas entre público y privado, y, ¿verdad? O Claro.
claro. Vamos, uso ese ejemplo nefasto, pero o por otro lado, en dirección contraria, pues digamos, frente a regímenes protoautoritarios, protofascistas, que intervienen demasiado en la vida de los individuos, pues como ahí la lucha es, no, hacer valer ciertos espacios en donde el Estado no tenga por qué meterse para decirme cómo yo debo criar a mis hijos, educar a mis hijos, cómo yo debo practicar mi sexualidad, cómo yo debo pensar, qué fe religiosa debo profesar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero nada, volviendo a la cuestión liberal general, pues claro, Pero es sintomático que la agencia de publicidad use términos como tráfico, como producción, para producir los anuncios y, la, y los vídeos. O sea, tiene un departamento de producción. O sea, que esa esquina allá arriba de por sí adquirió unos caracteres de económicos, de producción cultural. no, claro, claro, claro. La agencia tráfico, ¿qué audiencia tiene la radio? ¿Qué audiencia tiene la televisión? Y ahora el internet. O sea, de por sí cogió una vida propia que Gramsci le pegó oído porque estuvo en esos años, mucho después que ya estaban todos muertos los clásicos, Sí, y estuvo más al día y nos puso al día. sí. Nos puso al día al punto de que, pues, como usted dice, lo que hay una lucha de clase a nivel del ápice, allá arriba, de las cuestiones del código criminal, de poder definir una serie de cosas para defender a los desposeídos, que tengan más derechos, que no tienen los recursos, el dinero para pagar abogados, para defenderse, o sea, que el Estado los ayude. Y por ahí, eso es lo que quería entender de Gramsci, que sí fue una gran contribución al pensamiento humano, porque nos puso al día, nos alertó. Por ahí que va la cosa, la hegemonía cultural nos tienen controlado por todos lados, la televisión, la radio. De hecho, tengo entendido que Gramsci era un entusiasta a la radio, tenía radios y locuciones y instrumentación electrónica, y que sabía de electrónica. A, a ese nivel, si te averiguo de eso, te voy a enviar la información. Sí, por Cuando favor. le Sí, pero encuentre. pero no hay duda de que Gramsci era un aficionado. Claro, había un interés político siempre, pero era un aficionado de todo tipo digamos, de producción cultural popular. Es decir, Uh-huh. de ahí, por ejemplo, pues su interés particular, por ejemplo, por la literatura de folletín, o la literatura por entrega, Claro. ¿verdad? Que esa era esa literatura que pues, circulaba a través de los periódicos y más Eh, llegaba a la eh, gente. Y eh, claro, un poco Gramsci pues planteaba por qué, o sea, había un interés, ¿dónde está la cuestión política e ideológica? La cuestión de Gramsci era pues por qué cierta literatura popular publicada por entrega tenía más pegada o calaba más en el público general lector italiano que otras, ¿no? ajá. En concreto, él se preguntaba por qué caramba, por qué el Conde de Montecristo, por qué los Tres Mosqueteros, eh, por qué las obras de otros franceses, no solamente de Dumas, pegaban más en el público italiano que la misma literatura de folletín italiana. ¿No? Y tiene todas Increíble. las reflexiones al respecto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, Interesante. para redondear el punto de la cuestión de encontrar en torno al Bien, liberalismo, es que, claro. claro, ¿cuál es la puesta en entredicho radical que le plantea Gramsci el liberalismo? Es que el ámbito de la sociedad civil como el ámbito de lo privado no es tal. Es decir, no es un ámbito carente de relaciones de poder, sino que muy al contrario, a través de su reflexión sobre la hegemonía, la llamada sociedad civil o el supuesto ámbito de lo privado es el, el lugar principal en donde se tejen las principales relaciones de poder en las sociedades más avanzadas. Y que precisamente en parte el éxito de esas relaciones de poder que se hilvanan y se tejen en la llamada sociedad civil con el supuesto ámbito de lo privado es que precisamente pretenden no ser políticas o pretenden no ser relaciones de poder, pero lo son, ¿verdad? Y un poco, o sea, y volvemos, esto ya, gracias a Dios, no creo yo, ya no es tan así, pero yo me acuerdo, por lo menos en mi mente, ¿verdad? En mi mente la fecha, yo en Puerto Rico, yo voy a plantear el 1993 como una fecha particular
de punto de entrada. No estoy diciendo que ahí justamente comenzó, pero yo recuerdo que Puerto Rico por lo menos es con el comienzo de la marcha que recuerdo dirigió Ricardo Alegría en el 93 como reacción en contra a elevar al inglés de manera indistinta como idioma oficial junto al español en Puerto Rico. La Nación en Marcha, me acuerdo. La Nación en Marcha en el Sí, 93. sí, cierto. A partir de eso, todos los grupos, digámosle, de centro, centro izquierda en Puerto Rico, o en términos de estatus, estado librista, autonomista, liberacionistas o independentistas, empezaron a usar como moneda común la cuestión de la sociedad civil, Sí, me recuerdo. como esa agua bendita que todo lo podía curar. Pues Ujú. porque si los partidos no eran la solución, porque los partidos nos dividían, o por la corruptela, o por lo otro, la sociedad civil para acá, la sociedad civil para acá, para allá. Y yo recuerdo ya en ese momento yo decir, pero ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué es la sociedad civil? ¿El colegio de abogados? O sea, ¿qué es la sociedad civil? ¿La UTIEL? O la sociedad civil no incluye los puntos de droga? La sociedad civil no Ujú. incluye, es decir, esta noción, no sé si a conciencia o ignorancia, se planteaba la sociedad civil como este nuevo ámbito desde el cual iba a salir la solución y la salvación Ujú. de los problemas políticos y sociales de Puerto Rico. Cuando el punto de Gramsci es precisamente que tú estás hablando, si la sociedad civil es el terreno de primera fila, en donde se articulan las relaciones de poder que ayudan a reproducir los intereses de la clase dominante. Ujú. Eso de mi Así es. parte. Eso de mi parte. ¿Algún otro comentario o pregunta o duda o lo que quisieran? Miren que se me hace tarde y tengo que salir afuera a pelear contra el crimen. Este, Bueno, si más nadie pregunta, yo me interesa, ¿tú crees que ese concepto que fue, como tú bien dices, que estuvo en boga de la sociedad civil, vino de Gramsci? ¿Dónde salió no, eso? no, 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 no. Vino de. No, desafortunadamente no, porque no lo hubiesen usado de esa manera. Vino de. Digo, y si hubiesen mencionado a Gramsci, es un Gramsci de esto, y no sería raro, ¿no? Mucha gente habla de Gramsci y lo menciona sin saber nada realmente de lo que es. O una versión bien caricaturesca de Gramsci, lo que usan. No, es más bien, eso se pegó mucho en el ámbito de la teoría política y la teoría social en los 90 incluso a nivel de las universidades en Estados Unidos. Sí, sí, lo oí por ahí, sí, Mucho, también. mucho, mucho, mucho la Sí. cuestión de la vital. Y claro, vamos, está atado pues al derrumbe del bloque soviético, está atado, o sea, es decir, ¿verdad? Al movimiento de solidaridad en Polonia, o sea, es decir, es algo que está atado a acontecimientos concretos también, pero se popularizó mucho y afortunadamente ya ha caído en baja la popularidad del concepto, porque es que realmente no añade mucho en términos epistemológicos para bregar con lo real, o sea, con la realidad. Eh, sí, Bien. Gramsci hace un esfuerzo grande de conectar la cuestión política que tú llamas pública y la cuestión privada, civil. Lo desconecta lo aísla, lo identifica, lo pone bajo un microscopio, lo trabaja y Ujú. observa mucho, como tú dijiste, la cuestión esa pues es la revolución de las comunicaciones en aquellos tiempos, los folletines. Los novelistas escribían sus episodios en el periódico porque en aquellos tiempos la prensa era como decirlo hoy, la internet. En aquellos tiempos Sí, eso sí, era sí. lo último de la avenida, Sí, sí. el palo. ¿Ves? Sí, sí, Entonces salía mucha actividad cultural tan y tan grande, una producción cultural tan y tan inmensa que arropaba, absorbía, opacaba el producto público político sí. del otro lado. Y Francia da la voz de alerta y dice, espérate, aquí hay un problema de los Ujú. nuevos tiempos que no lo vio Lenin, ni Marx, ni nada, aunque Marx fue periodista y había periódicos, pero jamás y ahora mismo la cuestión cultural es una Sí, fuerza inmensa. La literatura, la televisión, la radio, tiene un poder brutal. sí, irónicamente,
y ya con esto voy cerrando, pero digo esto que voy a decir ahora, pero también quisiera retomarlo, digamos, como parte de las reflexiones finales del seminario. Irónicamente, a nivel académico, pero mainstream, pretende ser parte del debate público. Irónicamente, quienes están manteniendo más activos o más presente a Gramsci, casi en canales mainstream, no es tanto la izquierda, sino la derecha. Y Curioso. y esto finalmente se está dando en Puerto Rico, pero esto se viene dando, eh, por lo menos, o sea, si me circunscribo solamente a América Latina y el Caribe, esto se viene dando hace por lo menos 20, 30 años. En Puerto Rico ahora es que está llegando aquí. Pero es este sacar el cuco de Gramsci para hablar de cómo la izquierda, como le entiende este sector que estoy tratando de plantear, de cómo la izquierda se ha apoderado del debate cultural a través de la lucha política y la cultura. Y ahí siempre Gramsci sacan a relucir Gramsci, ¿no? Gramsci fue este marxista que planteó que a través de la guerra cultural y cautivar la mente de la gente, entonces, pues, es realmente eso a modo de sacarlo como el cuco, que hay estos grupos eh, que combinan a la misma vez, hay unos, es que depende, que combinan a la misma vez perspectivas libertarias, queriendo decir perspectivas que, que son liberales en el sentido más originario de la palabra, que valoran el libre desempeño de las libertades del individuo. Y que mientras más, ¿verdad? Que lo que buscan es la menor intromisión posible por parte de las esferas del gobierno. ¿Verdad? Que en Puerto Rico, pues digamos, hay versiones caricaturescas de eso, como Elizabeth Rodríguez. No, Elizabeth Torres, perdón, Elizabeth Rodríguez es una amiga mía. Como Elizabeth Torres, ¿verdad? La premisa desarticulada. Ajá, Un sí, la discurso conozco. donde que Luis es un dictador, el gobierno es un dictador, que si esto es un dictador, por ejemplo Rodríguez Bebe, para algunas cosas, porque algunos de estos individuos son libertarios o libertarias hasta que llegan a asuntos morales. Entonces ahí combinan cierto libertarianismo en términos de derechos, de ciertos derechos individuales y económicos, pero entonces para asuntos morales tienden a ser conservadores. En vez de ser libertarios full, que es que cada cual haga lo que ve, porque mejor entiende, ¿no? Claro. Entonces, nada, planteo esto porque es que literalmente hoy y ayer y hoy, por distintas razones, tuve que ir a un Walgreens cerca de mi casa y en la sección de libros, ¿verdad? Alrededor de un montón de libros populares, ¿no? O sea, de comerciales. Veo dos o tres ejemplares de este chamaco, un chamaco joven que lo que tiene son 33 años, el Agustín Laje, argentino que él Sí, pretende, sí. él es confeso, ¿no? Él pretende representar esta nueva derecha, como él le llama, que es una derecha libertaria y conservadora. El nuevo libro tiene un título principal que no recuerdo, pero el subtítulo del libro es Para la construcción de una nueva derecha. Y cuando uno ve el temario y la bibliografía, que es bastante extensa y tiene 500 páginas, es un pequeño bloquecito el libro. Usted ve la presencia de Gramsci, de Marx, de Engels, de Trotsky, de Lenin, pero obviamente ve a los libertarios, ve a los Ludwig von Mises, ve a Friedrich Hayek, ve a toda esta gente, pero el cuco siempre es la guerra cultural ideológica que supuestamente la izquierda venció hace tiempo y que ahora le toca a la derecha contrarrestar esa batalla ideológica y cultural. Todo esto para decir que irónicamente, en donde único usted va a ver el nombre de Gramsci citado un montón de veces en un libro, en Walgreens, es en un libro de un vocero de la derecha, no de la izquierda. Porque Pero, no se ha visto no se ha visto el Chopper. sí, pero bueno, mi gente, esto es todo por Es, hoy. es- es- es curioso que tenga a Berlusconi, a Humberto Eco. ¿Qué es lo que tiene anuncio? ¿Qué es lo que tiene Italia? Ese énfasis tan grande a las comunicaciones, esa búsqueda. Ahora mismo el,
el presidente del Banco Europeo es italiano. No, era presidente y ahora es presidente de Italia, el primer ministro. Claro. Se me escapa el nombre, Sí, que sí. también viene de las comunicaciones. ¿Qué habrá en Italia? ¿Será Gramsci el que influenció tanto la política y la cultura italiana, que hay tanta preocupación en Italia con ese tema? No, no sé, no se lo adjudicaría a Gramsci. A Aunque ver, lo que voy a decir es bien idealista también, o sea, no se corrobora con la realidad, así porque sí, puede ser un sweeping statement, una generalización bestial. Digamos que los italianos, la historia moderna de los italianos, eso de los italianos es una gente bien particular. entiendo. En parte tiene que ver con su historia, ¿no? Como territorio unificado, lo que tienen son 150 años, 160 años de historia nada más. Como república. No como territorio unificado, porque solamente existe a partir de los 1860. Por eso sí, como unificado, entiendo. Por otro lado, pues la diversidad interna, cultural, étnica, aún lingüística todavía al día de hoy. Sí, Pero los italianos siempre han sido una especie de anomalía, porque tanto en términos políticos, particularmente políticos, pero también filosóficos y demás. Pero nada, eso seguiremos hablando de eso. Yo para bueno, la semana que viene voy a tratar de pasar la página. Bueno, el próximo, me dirijo a lo siguiente. Voy a seguir nutriendo la cuestión de la hegemonía, pero ya en virtud de la constitución de fuerzas políticas, o lo que Gramsci llamaba voluntades colectivas. Y cómo para Gramsci una fuerza política de cambio tiene que ser necesariamente o tiene que ir más allá necesariamente de circunscribirse a la mera categoría de clase social, de clase homogénea, sino que tiene que convertir en una voluntad colectiva y las implicaciones que tiene eso para la resignificación de las identidades de los grupos que pretenderían entrar en esta articulación de una voluntad colectiva. O sea que en ese sentido, o sea, vamos a continuar con el tema, pero con un poquito más de desarrollo. Y entonces vamos a empezar a hablar de la lucha política en Gramsci, que necesariamente está atado con lo que hemos estado planteando hasta ahora, y la posibilidad, y esto ya va a ser más conjetural, porque Gramsci no elabora mucho explícito al respecto, de cómo sería esa sociedad que se logra, ay Dios mío, cómo sería para Gramsci esa sociedad comunista, o lo que él llamaba esa sociedad regulada, ¿verdad? Y cómo se diferenciaría de esa sociedad pospolítica, post-poder, que es el comunismo para Marx y Engels. Nada, o sea, sí, por ahí vamos. Nada, yo lo que voy a hacer es que hoy es martes, de aquí a más tardar el jueves o el viernes, yo, hay unas cuantas de esa lectura que ya yo escaneé, pero voy a escanear dos o tres cosas más y se las cuelgo como entrada en el grupo cerrado del Facebook. Igual les mando junto con la citación del próximo martes y nos vemos el martes, que ya vamos a estar en el mismo medio de la Semana Santa. Así que déjenme eh, dejar de grabar. ¿Dónde es? La última vez lo que hice fue apagar mi cámara, no es lo que busco. Ahora busco. Stop recording aquí.